¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, caerán los dos en un hoyo. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 13 de septiembre 2024. Hoy tenemos un Evangelio donde podemos ver cómo es que a quién nos vamos a guiar nosotros. Y vamos a quedarnos con este tema y lo vamos a escudriñar la escritura. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, caerá en los dos en un hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócritas, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pidamos al Espíritu Santo para que Él sea que nos guíe, que nos da la fuerza, que nos abra el corazón para poder escuchar la palabra del Señor. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir, para escudriñar tu palabra, y que esta palabra llega a mi corazón, a tu corazón, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los cristianos. Amén y amén. Bien, ¿qué nos dice hoy la palabra del Señor? Hoy nos dice que cómo podemos nosotros seguir a un ciego si él es ciego. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque cualquiera o cualquier persona viene y trae una doctrina sin que nosotros podemos discernir que él no tiene ninguna viga o una paja en sus ojos. O yo puedo guiarle a alguien sin que tenga yo un maestro. Oiga lo que digo. ¿Acaso yo puedo guiar a otro sin que yo no he aprendido de un maestro? Y vuelvo a decir, ¿cómo voy a saber yo escuchar a alguien? ¿Cómo voy a saber yo que él trae un maestro? Realmente nos cuesta entender esa parte, pero nos hace fácil cuando nosotros conocemos la palabra del Señor. Eso lo que dijo Jesús es un ejemplo, pero ese ejemplo trae un mensaje teológico, es decir, cómo debemos eh, creer a la persona, porque dice la Biblia latinoamericana, la Biblia latinoamericana dice el maestro, vamos a ver, el versículo 40, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Si se deja formar, o sea, que si yo voy a guiar a un rebaño,
tengo que formar. ¿Y de dónde voy a encontrar la formación? Y esa formación a quien lo tengo que recibir, ¿de dónde vendrá él? ¿Quién le enseñó a él para que yo puedo, para que él sea mi maestro? Y ese fulano de tal tiene un maestro, porque no nace así por así. Por ejemplo, yo me voy a preparar, pero no se puede. Tengo que tener una formación para poder enseñar al otro, porque si yo no tengo un maestro, caigo fácilmente, me sigue y los dos nos vamos al hoyo. Me doy a entender. Es decir, si yo no me formo y voy a hacer, bueno, yo tengo que, yo solo con la Biblia, que voy a aprender y me quedo en casa, y no, eso no es así. Entonces, ¿para qué sirve el maestro? Por ejemplo, eh, Efesios 4:11. Ahí están los dones o las vocaciones que Jesús estableció con lo que dice Pablo. Pablo dice, a unos son maestros, a unos son profetas, a unos son evangelistas, a otros son maestros. Y ese maestro viene del maestro para llegar a ser maestro. Y en este caso nosotros, algunos dirán, es que yo vengo de Jesucristo, yo recibí al Espíritu Santo y ese es mi maestro. No, la iglesia, hay maestros, hay evangelizadores, hay profetas. Pero ¿de dónde vienen esos profetas? Desde Jesucristo. Y por eso Jesús escogió a sus 12 discípulos que hemos hablado varias veces y los estableció para que estar con él y para mandarles a predicar. Y eso se volvieron maestros para enseñar. Y estos discípulos también tuvieron sus discípulos o también tienen sus alumnos y estos alumnos llegaron hasta nosotros. Ahí está el ejemplo de los libros, los padres apostólicos, la tradición, el magisterio, que es madre y maestro. Y no podemos llegar a ser, pero dice acá, pero si se deja formar, puede, pare, parecerá a su maestro. O sea, si yo me voy a formar, estoy en esta iglesia, voy a ser igual al maestro para poder guiar a otro. Pero si yo no me conecto con ese maestro, que es Jesús desde el comienzo de su palabra, y si voy a guiar, los dos nos caeremos en un hoyo otra vez, decirle, para ser más claro. Mire lo que dice la escritura. Vamos al Evangelio de, de San Lucas. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 13. Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancado de raíz. ¿Por qué le dijo esto? Porque vienen otros maestros, vienen otras personas a enseñar una doctrina diferente. Entonces, si yo voy a seguir, nos caemos en ese mismo hoyo. Por eso vuelvo a leer, toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancado de raíz. Es el texto, es el contexto. Ahora viene el texto. No, no les hago caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. O sea, el principio de todo el Evangelio de San Mateo, un poquito más adelante, más atrás, porque los discípulos, o sea, los fariseos, se escandalizaron, no le gustaron lo que él estaba enseñando. Entonces, por eso dice acá, son ciegos, no hago caso. Son ciegos que guía a otros ciegos. Esos son los maestros de la ley. Jesús daba
su enseñanza, pero no hicieron caso y por eso son ciegos. Y yo no puedo seguir a otro ciego porque no es la legitimidad de la palabra del Señor. ¿Y habrá maestros falsos en este tiempo? Sí lo hay. ¿Hay profetas falsos? Sí lo hay. Y por eso yo he dicho, yo no puedo seguir a un profeta sin que no trae un maestro que le enseñó desde el comienzo, o sea, la jerarquía que viene hasta ahora. Muchos podrán decir que tenga grandes conocimientos, pero con la palabra del Señor no hay cómo cambiar la escritura. Sí lo cambia, la teología, la doctrina cambia, pero la palabra de Dios no cambia, la teología no cambia. Lo que cambia es el hombre y por eso guía a otros ciegos. Porque de la manera que escuchamos a un maestro que no sigue a otro maestro, esto habla torcidamente desde las primeras palabras que uno lo puede escuchar. Hagan la prueba y verán. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice San Mateo? Y dice, no hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, que a un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Dice también el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Yo les he dado ejemplo, o lo que dice Jesús. Yo les he dado ejemplo que ustedes deben hacer como he hecho yo. ¿Qué ha hecho el Señor? El Señor dice, yo he venido de parte del Padre. Mi Padre me envió y yo les envío a ustedes. Mire, eso es otra manera, podemos encontrarlo también. Jesús fue enviado y él envió. Mire lo que dice aquí. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más el que lo envía. O sea que por más que nosotros podemos entender, pero el que es enviado es enviado. Y él puede enviar y lo puede enviar. Por eso muchos me dicen a mí, ¿y quién te envió? Y yo les preguntaba, ¿quién te envió? Es mi pastor. Pero ¿y quién le envió al pastor? Pues no sé. Entonces, en cambio, la iglesia sí tenemos quién nos envió. Jesús envió a sus discípulos y los discípulos los envió a los presbíteros y los presbíteros continúan enviando hasta ahora y más adelante, más generaciones hasta cuando venga el Señor. Vamos a ver. El Evangelio de según, también en el Evangelio de según San Juan, capítulo 15, versículo 20, dice, acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han aquí hay otra cosa. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si a mí me han perseguido, que él fue enviado y él tiene el maestro, porque no creyeron, porque no aceptaron su doctrina, entonces también a ustedes serán rechazados. También a ustedes serán perseguidos. ¿Los perseguirán a ustedes? ¿Acaso escogieron mi enseñanza? No, no la aceptaron su enseñanza. Por eso dice, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Difícil. Es muy probable. Muy pocas personas pueden aceptar la palabra del Señor que una persona humilde y sencilla puede predicar el Evangelio. Si esto no tiene un título, no es académico, no es nada, entonces a esto no lo vamos a escuchar. Porque Jesús tampoco era una persona para ellos, para los fariseos, que no entendieron que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el que venía a cambiar
que Él es el que trae la salvación, que el reino de Dios ya está aquí y que el reino de Dios lo va a dejar y que yo estaré todo el tiempo con ustedes, y ellos no le entendieron. Y por eso dice, ¿cómo pues? ¿Acaso acogieron mi enseñanza? No. ¿Acaso acogieron mi doctrina? Enseñanza significa también doctrina. Y dice, se me olvidó de la cita donde dice, mi, mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Ah, entonces fue enviado y el Padre lo envió con su doctrina, y la doctrina que él enseñó no es la de Jesús, es lo que está haciendo, repitiendo la doctrina del Padre. Y por eso no acogieron, porque no entendieron quién es Jesús. Y por eso luego siguieron, son ciegos y se cayeron a otros ciegos porque se quedaron esperando al Mesías. Y dice, ¿cómo pues acogieron la de ustedes? No, es muy difícil. La situación es complicado cuando nosotros nos quedamos encerrados porque no respetamos o no acogemos el magisterio y la tradición. Aquí hay un problema difícil y viene la palabra de Dios, entonces tenemos una gran confusión. Entonces decimos que solo la Biblia, porque la tradición y el magisterio no vale, no están inspirados. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, ¿quién cocina en la casa? Una cosa, ejemplo sencilla. ¿Quién cocina en la casa? El chef es el que hace la cocina, es el que hace la comida, todo lo que lleva. Pero ¿cómo voy a cambiarlo yo si yo solo voy a comer? Lo único que tengo es alimentar. El chef sudó, hizo todo lo que tenía que hacer para que yo tenga en la mesa comida para satisfacer mi organismo. Y ese es el magisterio. Trabajó para que nosotros podamos ya disfrutar, alimentar en la palabra del Señor. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.